El año de Mario Hezonja. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual vamos a hablar efectivamente de Mario Hezonja y vamos a analizar por qué vamos a catalogar este año como el año de Mario Hezonja. Y muy importante, como siempre, vuestra participación. Me gustaría que al final del vídeo dejéis en los comentarios vuestra opinión. ¿Qué esperáis de Hezonja? ¿Qué pensáis que debe dar? ¿Qué pensáis que puede dar? ¿Qué sensación os transmite esta temporada de Mario Hezonja? Su año 2.0, después de una primera temporada donde fue clave en Euroliga y donde fue un jugador primordial en distintas facetas de este Real Madrid de Chus Mateo. En fin, ¿por qué para mí es un año clave o el año de Mario Hezonja dentro del Real Madrid? Aparte de por ser la segunda temporada, que siempre es muy interesante ver la progresión de un jugador durante su segunda temporada, es una temporada muy importante para Mario porque va a ser probablemente otra temporada, incluso más que la anterior, de tener que ser súper versátil en muchos aspectos. Hay que tener en cuenta que Mario puede competir en tres posiciones perfectamente, porque incluso defensivamente ha demostrado, sufriendo mucho, que puede defender a escoltas más pequeños, atacarlos, puede jugar de alero, que es su posición natural, y luego se ha demostrado también, ya desde su inicio, a la hora del salto en Euroliga, en Kazán, con Perasovic demostró poder jugar de 4, y en el Real Madrid, pues ha demostrado también poder rendir de 4. Hay que tener en cuenta que va a tener que dar, en ciertos momentos, esos impulsos en el puesto. Gabby Deck ahora, por ejemplo, va a estar 3 semanas de baja. El rendimiento de Gabby Deck nadie puede dudar de él, pero si en un momento determinado, por lo que sea, bajara, Mario Hezonja iba a tener que dar un paso. Por otra parte, hay que tener también en cuenta y en valor que esta temporada pues hemos perdido jugadores ahí y no han sido reemplazados como tal. Ni Anthony Randolph ni Peter Corneli han recibido un recambio como tal. Siendo no jugadores clave, Anthony Randolph pues aportó cosas en Euroliga en un momento determinado, incluso en el puesto de 5, siendo un 4, y Peter Corneli empezó de más a nada. Pero al final era en principio el sustituto de Gerson Yabusel, con quien iba a rotar en el puesto de 4. Ahora mismo, Deck, Mario, es decir, Hezonja en el 4 va a tener que hacer ayudas durante la temporada y estoy convencido de ello. Y luego, por otra parte, vamos a ver si Chus Mateo le imprime más sistema y más protagonismo, porque es verdad que en ciertos momentos tengo la sensación de que se le usa un tanto de manera secundaria y que tiene poco balón, se le da poco sistema, poco balón. A ver si esta temporada le dan un poquito más de cancha en todos los sentidos y un poquito más de balón, porque creo que va a ser sumamente necesaria la activación de Mario para obtener pues, los réditos deportivos. Para mí está en un proceso mental que es el que es, porque para mí técnicamente es el mejor alero de Europa. A nivel de rendimiento a veces se dispersa mucho, pero por talento y capacidad física es el jugador más completo en el puesto. Hay muchísimos, hay muy buenos aleros, pero para mí es el más completo dentro de Euroliga y por momentos parece imparable, aunque es verdad que mentalmente tiene que seguir corrigiendo. Ojalá también sea esto en su segunda temporada, que matice y mejore de cara a ser más sostenible su rendimiento. Y luego también es muy importante porque no hay que obviar que el Real Madrid tiene algo de déficit al menos en el tiro de 3, y no porque no tire bien, que yo siempre he dicho que porcentualmente es un equipo que te puede destrozar, fue el segundo mejor equipo en Liga Endesa en el tiro de 3, sino porque al final ese jugador que decimos siempre de los carretones, de salir en los indirectos, de ser una raza tirador, ¿no? No lo tenemos. Pero Mario es capaz de hacer ese tipo de giros dentro del juego y poder conciliar esas situaciones en beneficio del equipo. Al final Mario, como podéis ver, es un parcheador de distintas situaciones. Por eso también esta segunda temporada de Mario va a ser muy importante en el devenir del Real Madrid. Es decir, en resumidas cuentas, hay distintos aspectos que me hacen ver que esta temporada, si la primera suya fue clave para que el equipo ganara la Euroliga y se proclamara campeón de Europa, pues este año exactamente lo mismo o más, por una serie de elementos donde él tiene que corregir, ayudar, etcétera, en distintas facetas donde a lo mejor el equipo necesitaría algo más. Como siempre digo, y me gusta cerrar en esto y ser preciso, para mí el Real Madrid tiene un gran equipo dentro de las deficiencias y por supuesto es de los grandes candidatos a ganar esta próxima Euroliga 23-24. Me gustaría vuestra opinión. ¿Qué esperáis de Mario? ¿Qué esperáis de Mario Hezonja en su etapa 2.0 en el Real Madrid? Déjamelo aquí en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.